¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver consideraciones de generalidades de funciones. Cuando estudiamos funciones, con frecuencia hablamos de si son pares o impares en función de su simetría. Por esto, vamos a recordar qué son las simetrías. Una simetría central es una transformación del plano que necesita un centro de simetría. También un punto a transformar, una recta y segmentos sobre ella. Acá cuando transformamos funciones en realidad no es un punto a transformar, vamos a transformar todos los puntos de esa función. Entonces, centro de simetría, punto a transformar, construimos una recta que contenga los dos puntos. Tomamos la distancia entre ellos y tomamos esa misma distancia desde el centro de simetría hacia el otro lado de donde está el punto a transformar. Trasladamos, según esa distancia, el punto a transformar y de esta manera tenemos una simetría de centro C del punto P que se transforma o simetriza en P'. Cuando nos enfrentamos con una función impar, como la que estamos viendo en pantalla, lo que ocurre es que podemos en cada punto de esa gráfica verificar una simetría central, con centro en el origen de coordenadas. Entonces, el centro de simetría, para hablar de funciones impares, es siempre el mismo punto, el origen. Cuando queremos ver el simétrico de un punto de la función, trazamos la recta que pasa por los dos puntos, tomamos la distancia entre los puntos, la misma distancia hacia el otro lado y vemos que el simétrico también pertenece a la gráfica de la función. ¿Por qué? Porque la función impar es simétrica respecto del origen de coordenadas. Ahora, esta simetría algebraicamente tiene un sustento en que los x de un punto y su simétrico respecto del origen son x simétricos u opuestos. Y las imágenes, las y's, también son simétricas u opuestas. Es decir, que f de menos x es igual a menos f de x, que es lo que dice la definición de función impar, y que esto se verifica para todos los x pertenecientes a un dominio simétrico. En la simetría axial vamos a necesitar un eje de simetría, acá necesitamos una recta, un punto a transformar, una recta perpendicular al eje y segmentos sobre ella. Ese es nuestro eje de simetría, el punto a transformar. Trazamos una perpendicular al eje que pase por el punto. Tomamos la distancia que hay del punto al eje y la volvemos a tomar hacia el otro lado del eje. De esta manera sabemos hasta dónde mover el punto a simetrizar. Entonces tenemos un eje de simetría, un punto a transformar o a simetrizar y el transformado o simetrizado. Cuando esto lo vemos en funciones, la simetría central la hacemos con centro en el origen y la simetría axial la hacemos teniendo por eje de simetría al eje Y. Las funciones pares son simétricas respecto del eje Y
Es decir, que hacemos una simetría axial en donde el eje de simetría es siempre la misma recta, el eje Y. Entonces, con ese eje de simetría que no cambia, consideramos un punto, trazamos la perpendicular al eje de simetría que pasa por el punto, tomamos la distancia del punto al eje, la misma distancia del eje hacia el otro lado, y así obtenemos el simétrico, que por ser función par también pertenece a la gráfica. Nuevamente estamos hablando de x opuestos o simétricos, pero en las funciones pares las imágenes de f de x y de f de menos x son iguales. Esto para todo x que pertenezca al dominio simétrico de la función. ¿Qué es una relación? Sean A y B dos conjuntos. Está definido el producto cartesiano de A por B. Una relación es todo subconjunto de un producto cartesiano. Es decir, que un elemento X está relacionado con un elemento Y si y solamente si el par XY es elemento de un subconjunto del producto cartesiano A por B. Definición de función. Sea A un conjunto que llamaremos conjunto de partida y X un elemento de A. Sea B un conjunto que llamaremos conjunto de llegada e Y un elemento del conjunto B. Sea F una relación incluida en el producto cartesiano A por B. Se dice que F es función si y solo si para todo X perteneciente a A existe un único Y perteneciente a B que verifica F de X igual a Y. Acá vemos que necesitamos una existencia, hay una condición de existencia. Tiene que existir Y perteneciente a B. Y hay una condición de unicidad, que es ese signo de admiración después del cuantificador existencial, que es que existe un único. Es decir, agarramos todos los elementos que pertenecen al conjunto de partida y para todos ellos existe un único Y en el conjunto de llegada. A X la llamamos variable independiente, a Y la llamamos variable dependiente. Dominio. El conjunto A o conjunto de partida es el dominio de la función. Codominio. El conjunto B o conjunto de llegada es el codominio de una función. Imagen. Los elementos del conjunto B que se relacionan con algún elemento del conjunto A son los elementos del conjunto imagen de una función. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto de partida o dominio, el conjunto de llegada o codominio. En el conjunto de partida están los valores de la variable independiente. En el conjunto de llegada están los valores de la variable dependiente y ellos relacionados por una función f. Un subconjunto del conjunto de llegada es el conjunto imagen. A una función la podemos representar mediante una tabla. Acá nos está diciendo que cuando x es igual a menos 1, se relaciona con un y igual a menos 2. Cuando x es igual a 2, se relaciona con un y igual a 4. Cuando x es igual a menos 3, se relaciona con un y igual a menos 6. Ahí tenemos definida la función por extensión. A la función la definen tres pares ordenados: el menos 1 menos 2, el 2 4 y el menos 3 menos 6. Ahí tenemos una función f que tiene dominio menos 1, 2, menos 3, que va en un conjunto de llegada menos 2, 4, menos 6 y que se relaciona por la forma
algebraica f de x igual a 2 por x. Y ahí tenemos una función definida mediante diagramas de Venn. El conjunto de partida, el conjunto de llegada y cómo se relaciona y cómo para cada elemento de A existe un único y perteneciente a B. ¿Cómo hallar los distintos dominios de funciones? Por ejemplo, el dominio de toda función polinómica son los reales. Las funciones polinómicas tienen siempre dominio real. El dominio de una función exponencial también son los reales. Las funciones exponenciales tienen dominio real. Las funciones logarítmicas van a tener un dominio en donde la base sea positiva y distinta de 1 y el argumento sea estrictamente positivo. En esta función logarítmica el argumento es x, o sea que x tiene que ser estrictamente mayor que 0. Por eso el dominio de h es de 0 a más infinito. El argumento de un logaritmo debe ser estrictamente positivo. En las funciones irracionales de índice par necesitamos un radicando mayor o igual que 0. Por eso, para k de x igual a raíz de x, el dominio de k es de 0 a más infinito. El radicando de raíces de índice par tiene que ser mayor o igual que 0. Para la función m de x igual a 1 sobre x, necesitamos que esté definida la fracción. Para esto, el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, el dominio son los reales menos el 0. Vamos a ver ahora, vayan pensando los distintos dominios de las funciones. F de x es polinómica, entonces el dominio son g de x es exponencial, entonces el dominio son h de x es logarítmica, entonces el argumento tiene que ser estrictamente positivo. El argumento de esta logarítmica es x menos 13. Entonces x menos 13 tiene que ser mayor que 0. Entonces el dominio de h son ahora. K de x igual a raíz de menos x necesita tener un radicando mayor o igual que 0. Es decir, el radicando es menos x. Menos x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué condición tiene que verificar x? Y en consecuencia, ¿qué dominio tiene k? Ahora, m de x tiene denominador. El denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, x al cuadrado menos 9 tiene que ser distinto de 0. ¿Qué dominio tiene m? La prueba de la recta vertical nos permite saber si el gráfico de una función, si el gráfico que estamos viendo es de una función. En una gráfica cartesiana, si toda recta vertical intersecta una única vez a la gráfica, esta es de una función. En las gráficas cartesianas aparece un eje Y, que es un eje de ordenadas, un eje vertical y que tiene ecuación x igual a 0. También aparece un eje X, que es el eje de abscisas, es un eje horizontal y tiene ecuación y igual a 0, y igual a 0.
Acá tenemos un gráfico. Vamos a ver si es o no es de una función por la prueba de la recta vertical. Veamos que todas las rectas verticales intersectan una sola vez a la gráfica roja. Por esto decimos que la gráfica roja es la gráfica de una función por la prueba de la recta vertical. El dominio de esa función son los reales menos el menos 3, porque en menos 3 hay una asíntota vertical, que ya vamos a ver de qué hablamos, y ese valor la función no lo toma. La imagen de la función son todos los reales, porque si seguimos con rectas horizontales, vemos que toda recta horizontal intersecta siempre a la gráfica en por lo menos un punto. Proposición. Todo punto del gráfico de una función tiene coordenadas que verifican su ecuación, y viceversa, todo par de coordenadas que verifican la ecuación de una función son las de un punto del gráfico de la función. Entonces decimos que ese punto de coordenadas x1 y 1 pertenece a la gráfica de la función porque f de x1 es igual a y1. Intersección de la gráfica de la función con el eje de ordenadas y. La ecuación del eje y es x igual a 0. Geométricamente es un punto si hubiera. El conjunto de ceros o raíces de una función es el conjunto de los x pertenecientes al dominio de la función que verifican f de x igual a 0. Gráficamente son las abscisas de los puntos en los que la gráfica de la función intersecta al eje horizontal. El conjunto de positividad de una función es el conjunto de los x pertenecientes al dominio de la función que verifican f de x mayor que 0. Gráficamente son las abscisas de los puntos en los que la gráfica de la función está arriba del eje horizontal. El conjunto de negatividad de una función es el conjunto de los x pertenecientes al dominio de la función que verifican f de x menor que 0. Gráficamente son las abscisas de los puntos en los que la gráfica de la función está debajo del eje horizontal. Algebraicamente, para la función y igual a menos un tercio por x más 2 tercios, podemos decir que la pendiente de la función es menos un tercio. Es decir, que cada vez que me muevo una unidad a la derecha, para poder encontrar un punto de la función, desciendo un tercio en y ahí encuentro un punto de la función. La ordenada al origen es igual a 2 tercios. Esto quiere decir que en el eje y la recta intersecta en 2 tercios. La intersección de la gráfica de la función con el eje de ordenadas y. A la función y igual a menos un tercio por x más 2 tercios, la tenemos que intersectar con x igual a 0. De manera que cuando hacemos x igual a 0, y es igual a 2 tercios, formándose un punto de intersección 0,2 tercios. El conjunto de ceros o raíces es el conjunto de las x que hacen que menos un tercio por x más 2 tercios sea igual a 0, es decir, x igual a 2. El conjunto de positividad es el conjunto de las x que hacen que menos un tercio por x más 2 tercios sea estrictamente positivo, o sea x menor que 2. El conjunto de negatividad es el conjunto de las x que pertenecen a los reales y que verifican menos un tercio por x más 2 tercios menor que 0, es decir, x mayor que 2. Por ejemplo, para que menos un tercio por x más 2 tercios sea mayor que 0,
menos 1/3 por x tiene que ser mayor que menos 2/3. Es decir, x menor que menos 2/3 dividido menos 1/3. Es decir, x menor que 2. Entonces decimos que el conjunto de positividad de la función es el intervalo de menos infinito a 2. Geométricamente, para la función y igual a menos 1/3 por x más 2/3, lo que vemos es que en el intervalo de menos infinito a 2 tenemos la gráfica por arriba del eje x. Por eso decimos que ese es su conjunto de positividad. La gráfica intersecta al eje y en 0,2/3, intersecta al eje x en 2,0. Como habíamos dicho, tiene conjunto de positividad de menos infinito a 2 y tiene conjunto de negatividad de 2 a infinito. ¿Por qué? Porque en el intervalo de 2 a infinito la gráfica está por debajo del eje x. Estudiar algebraica y gráficamente las intersecciones con los ejes, los conjuntos de positividad y negatividad de la función y igual a menos 4/5 por x más 1. Crecimiento. Se dice que una función f es función creciente si y solo si para todo x1 perteneciente a A y para todo x2 perteneciente a A se verifica x1 menor que x2, entonces f de x1 menor que f de x2. Cuando graficamos de izquierda a derecha una función creciente, deslizamos el lápiz hacia arriba. Y si quisiéramos escribir sobre ella, como escribimos hacia arriba, escribiríamos creciente. Lo que vemos acá es que tenemos un x1 y un f de x1, un x2 mayor que x1 y un f de x2. El x1 es menor que el x2 y el f de x1 es menor que el f de x2. Por eso es creciente. Ahora, lo que vemos es cuando una función es decreciente. Decimos que una función f es decreciente si y solo si para todo x1 perteneciente a A y para todo x2 perteneciente a A se verifica x1 menor que x2, entonces f de x1 mayor que f de x2. Cuando graficamos de izquierda a derecha una función decreciente, deslizamos el lápiz hacia abajo. Lo que vemos es que tenemos un x1, f de x1, x2, f de x2 y x1 es menor que x2, pero f de x1 es mayor que f de x2. Esto le ocurre a las funciones decrecientes. Paridad. Se dice que una función f es una función par si y solo si tiene dominio simétrico y para todo x perteneciente al dominio de f se verifica f de x igual a f de menos x. Gráficamente una función par tiene gráfico simétrico respecto del eje vertical. Para hablar de funciones pares usamos una simetría axial, en donde el eje de simetría es el eje y. Entonces lo que ocurre es que haciendo simetría axial a un punto, obtenemos otro punto sobre la función. Pero esto no solamente para un punto, para todos los puntos de la función. Entonces, ¿qué característica tienen puntos simétricos? Que provienen de x simétricos. Entonces, acá tenemos un x1, acá tenemos el opuesto de x1. Los dos tienen la misma imagen menos 2. Ahora, ahí tenemos un x2
y un menos x2, los dos tienen imagen 4. Ese es el x2 y ese es el simétrico u opuesto. Los dos tienen la misma imagen. ¿Por qué? Porque la función que estamos viendo es una función par. Imparidad. Se dice que una función f es una función impar si y solo si tiene dominio simétrico y para todo x perteneciente al dominio de f, el opuesto de f de x es la imagen de menos x. Gráficamente una función impar tiene gráfico simétrico respecto del origen. Entonces lo que estamos viendo es que acá el menos 1 y el 1 son x simétricos, son un x y un menos x, y tienen imágenes simétricas. Lo mismo para el 0,75 y el menos 0,75. Entonces acá tenemos una simetría central, en donde el centro de simetría es el origen de coordenadas. Cuando hablamos de una función cóncava hacia arriba, para poder hablar de concavidad necesitamos tangentes. Para poder hablar de tangentes necesitamos derivadas. Para poder hablar de derivadas necesitamos límites. Todos esos conceptos son de matemática 2. Entonces, la definición de concavidad hacia arriba dice que una función es cóncava hacia arriba si su gráfica queda por arriba de sus rectas tangentes en un intervalo del dominio. Pero lo que vamos a hacer es mirar la gráfica. Si la gráfica contiene lluvia, por ejemplo, entonces decimos que es cóncava hacia arriba. Lo mismo que la concavidad hacia abajo. Se dice que una función es cóncava hacia abajo si su gráfica queda por debajo de sus rectas tangentes en un intervalo del dominio. Gráficamente, vamos a decir que una función es cóncava hacia abajo si derrama agua. Asíntotas verticales. X igual a es asíntota vertical de f si y solo si el límite para x tendiendo a más menos a de f de x es más o menos infinito. Acá estamos hablando de límites infinitos que tampoco los definimos, pero vamos a intentar hablar de ellas intuitivamente. Acá tenemos una función que tiene una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Por qué? Cuando nos acercamos por x a 0, la función va a más infinito. Y cuando nos acercamos a la función a 0 por derecha, también la función va a más infinito. Entonces, de esta manera logramos una asíntota por izquierda y por derecha. Podría haberse logrado solamente por izquierda o solamente por derecha. En las funciones que vamos a estudiar, hay asíntotas verticales en algunas. Como no disponemos del concepto de límite todavía en matemática 1, en las funciones racionales que tienen asíntota vertical, las vamos a encontrar de la siguiente manera. Primero, vamos a chequear que nuestra función racional esté escrita en su forma canónica, que es una de estas dos formas que tenemos acá. Si está escrita de esa manera, hacemos el denominador igual a 0, es decir, x menos h igual a 0. Y ahí despejamos la asíntota vertical, que es de ecuación x igual a h. Otras funciones que vamos a ver que tienen asíntota vertical son las funciones logarítmicas. Si la función está escrita de esta manera, lo que vamos a tener que hacer igual a 0 es m por x más n, el argumento de la función logarítmica.
y así despejamos la asíntota vertical x igual a menos n sobre m. Además, algunas de las funciones trigonométricas que vamos a ver tienen asíntotas verticales, pero las vamos a estudiar luego. Asíntotas horizontales. I igual a b es asíntota horizontal de f si y solo si el límite para x tendiendo a más menos infinito de f de x es igual a b. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos acá hacia menos infinito o hacia más infinito? Cuando vamos a más infinito, la función se acerca mucho, mucho, mucho a una recta horizontal. Entonces decimos que tiene asíntota horizontal derecha. Ven que ahí se acerca de manera que podríamos casi tocar la recta. No la toca, las funciones que nosotros vemos no tocan la asíntota. Ahora, si vamos hacia menos infinito y también ocurre que la función se acerca mucho, ahí tenemos una asíntota horizontal izquierda. Para poder estudiar las asíntotas horizontales que van a aparecer en las funciones racionales y en las funciones exponenciales, vamos a tener que tener escrita en su forma canónica las funciones racionales y directamente vamos a decir que la asíntota horizontal es y igual a k. Lo mismo que en las funciones exponenciales que estén escritas de esa manera, vamos a decir que la asíntota horizontal es y igual a k. Máximos absolutos. Una función f tiene máximo absoluto en x igual a si f de x menor o igual a f de a para todo x perteneciente al dominio de la función. Mínimos absolutos. Una función f tiene mínimo absoluto en x igual a si f de x mayor o igual que f de a para todo x perteneciente al dominio de la función. Máximos relativos. Una función f tiene máximo relativo en x igual a si f de x menor o igual que f de a para todo x de un entorno de a, cerquita de a. Mínimos relativos. Una función f tiene mínimo relativo en x igual a si f de x mayor o igual que f de a para todo x de un entorno de a. Puntos de inflexión son los puntos en los que la función cambia de concavidad. En el puntito en el que pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, si ese puntito es un puntito de la función, se llama punto de inflexión. Por ejemplo, en esta función que estamos viendo, si consideramos ese entorno, vemos que las imágenes de la función están en ese intervalo y que el mayor valor de todos lo toma en ese punto. Entonces decimos que ese punto es un máximo relativo. Ahora, vamos a considerar este otro entorno. Vamos a considerar las imágenes y vamos a ver que el menor valor que toma de todas las imágenes es el de ese x que está con un puntito. Entonces decimos que ese es un mínimo relativo. Ahora, en estas funciones, si consideramos la imagen, ese valor es el mayor de todos los valores que toma la función. Entonces es un máximo absoluto. En las imágenes de esta otra función, ese valor es el menor de todos los valores que toma la función. Entonces es un mínimo absoluto. Los absolutos son relativos. No todos los relativos son absolutos. Ejemplo. Estudio de una función definida por partes conociendo su gráfico. Acá tenemos una función definida por partes.
Más adelante vamos a ver cómo la definimos en función de sus ecuaciones. Si hacemos la prueba de la recta vertical, vemos que toda recta vertical intersecta una única vez a la función, es decir, que estamos frente al gráfico de una función. El dominio de esta función son todos los reales, pero hay un valor que la función no toma, que es el x igual a 2. Entonces decimos que el dominio son los reales menos el 2. Si recorremos los valores que toma la función con rectas horizontales siempre es intersectada. Entonces decimos que la imagen son todos los reales. Las intersecciones con los ejes son las que muestra el gráfico. El decrecimiento lo tenemos de menos infinito a menos 6, porque graficamos hacia abajo. Después crece de menos 6 a menos 4, porque graficamos hacia arriba. Luego decrece de menos 4 hasta 2, porque graficamos nuevamente hacia abajo. Y decrece de 2 a más infinito, porque graficamos hacia abajo. El conjunto de positividad de esta función es de menos infinito a menos 9, unión de 2 a más infinito, porque es en donde la gráfica de la función está por arriba del eje x. De menos 9 a 2, la gráfica de la función está por debajo del eje x, entonces decimos que ese es su conjunto de negatividad. La función es cóncava hacia abajo en menos 4, 2 y cóncava hacia arriba en 2 más infinito. El mínimo relativo de esta función está en menos 6 menos 3. ¿Por qué es mínimo relativo? Porque la función en otros puntos toma valores menores. Por ejemplo, la imagen cuando x igual a menos 6 es el número menos 3. Pero la imagen cuando x es igual a 1.8 es menos 4. Menos 4 es menor que menos 3. Entonces, en menos 6 menos 3 hay un mínimo relativo. La asíntota vertical de esta función es en x igual a 2 y tenemos una asíntota horizontal derecha en y igual a 0. La asíntota vertical es asíntota arriba y también es asíntota abajo. Paridad. F no es función par. Acá tenemos un x igual a 2.5 que tiene un opuesto igual a menos 2.5 que no tiene imagen 2. Es decir, para 2.5 y para menos 2.5 no tenemos la misma imagen. En 2.5 la imagen es 2. En menos 2.5 la imagen es menos 0.1. Entonces ahí estamos viendo que la función no es par. Imparidad. F no es función impar. Si consideramos menos 1 y 1, para x igual a menos 1, la imagen es menos 0,1. Para x igual a 1, la imagen es menos 1. No son imágenes opuestas. Entonces la función no es impar. Ahora lo que vamos a ver es cómo se genera un cuadro con tarifas segmentarias. Si nosotros estudiamos la información que recibimos prácticamente mensualmente, como ven, este cuadro tarifario tiene vigencia de febrero del 2023, aparece hasta qué cantidad de consumo te van a cobrar determinado precio y a partir de qué consumo te cobran otro precio. Por ejemplo, vamos a ver que en uno de las clasificaciones
Hay clasificaciones en residencial y otro tipo de clasificaciones. En una de las clasificaciones lo que vamos a ver es que nos van a cobrar 10,322 cada kilowatt. Y si consumimos de 0 a 200, un valor fijo de 1042,091. Si consumimos de 200 a 400, un valor fijo de 2084,182. Y si consumimos más que 400, un valor fijo de 3126,273. En realidad, veamos que no cambia lo que nos cobran por kilowatt, cambia el valor fijo que nos cobran. Entonces se generan segmentos El segmento celeste es cuando consumís entre 0 y 200. Se forma un pedazo de recta, un pedazo de función lineal que es un segmento, por eso se llama segmentación de tarifas. El segmento rojo, que es para X de 200 a 400. Y el segmento gris, que es para X, o el segmento verde, que es para X mayor que 400. ¿Por qué son segmentos paralelos? Porque son pedazos de rectas paralelas. Las tres rectas tienen la misma pendiente. Decimos que esta función es una función definida por partes. Y lo que estamos viendo es que también podemos definir funciones por partes con sus formas algebraicas. El dominio de esta función son los reales positivos unidos al cero, porque el consumo arranca en cero. No podemos consumir una cantidad negativa de kilowatts. Es la gráfica de una función porque pasa la prueba de la recta vertical. Y ahora a ustedes les toca confeccionar el modelo de función definida por partes para residencial nivel 2.